Hola, bienvenidos. En esta charla vamos a hablar de la planeación del ahorro dentro del programa Construyendo tu Futuro, para conocer algunas medidas que puedes tomar para construir un futuro mejor. Los temas que vamos a ver son: primero, conocer el objetivo. Segundo, ¿cuál es el marco de referencia? ¿Cómo está Colombia y en general el sistema local en cuanto a los planes de ahorro para el futuro? Tercero, ¿cómo es tu ciclo de vida financiero y tus necesidades? Y cuarto, ¿cuáles son los beneficios de comenzar a ahorrar a temprana edad? Iniciemos con nuestro objetivo. Dentro de nuestra responsabilidad social corporativa y nuestro compromiso en educación financiera, nos hemos propuesto como objetivo crear conciencia sobre la importancia de la construcción del ahorro en el transcurso de las diferentes etapas de la vida, con el propósito de asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas financieras personales, a la vez que es posible asegurar un retiro laboral feliz. Muy bien. ¿Estás listo entonces para comenzar a comprender el marco de referencia de esta charla? Profundizando en el primer tema y muy importante, que es ¿por qué los jóvenes ven un futuro incierto? Vamos. Hoy en día tenemos un problema importante y es que los jóvenes no entienden el sistema pensional, cómo funciona. Solo tienen referencia de sus padres, que en su mayoría están en el régimen público, así que su desconocimiento es total. Ven un futuro incierto, creen que van a ser jóvenes por siempre, que el tema de pensión y jubilación no es de ellos, creen que van a poder producir lo mismo que están produciendo hoy el resto de sus vidas y que nunca van a llegar a su edad de jubilación. O simplemente son escépticos de que el dinero que ahorren hoy les va a alcanzar para su jubilación, razón por la cual simplemente no le prestan atención. Lo que quiero resaltar con esto es que no existe conciencia. Los jóvenes de hoy en día no tienen conciencia del ahorro y de planear su futuro. Viven el día a día y se gastan sus ingresos sin planificar. Lo más importante, entonces, es cambiar este pensamiento y lograr tener conciencia de que lo ideal es iniciar el ahorro al tiempo con la vida laboral. Desde el primer día que las personas comienzan a contar con sus ingresos, porque solo así se logra desarrollar una verdadera cultura de ahorro, que va a hacer la diferencia al momento de jubilarse. Bien, finalizamos aquí con el primer tema del marco de referencia de esta charla. Vamos a ver ahora otro tema fundamental en el mismo, y es la baja proporción de los colombianos que cotiza a pensión. Adelante. Y al respecto del tema pensional, ¿cómo está Colombia a nivel general? Pues bien, según una encuesta realizada a finales del 2014, se hizo evidente que de la población total de Colombia, cerca de la mitad de ella es activa económicamente. De estas personas activas, un porcentaje elevado son personas que desempeñan algún tipo de actividad productiva y la mayoría están vinculados a los fondos de pensiones. Pero como ven, tan solo una pequeña parte de la población cotiza pensiones. ¿Cuál es el problema entonces? Pues es evidente que existe una brecha gigantesca entre quienes son personas económicamente activas y quienes realmente cotizan a pensión. Es decir, aquellas personas que están recibiendo algún tipo de ingreso y ya han comenzado a planear su futuro y el ahorro para su vejez. Ahorrar para la vejez es comenzar a planear tu futuro. ¿Lo ves ahora claro, verdad? Veamos otro de los temas dentro del marco de referencia de esta charla, y es saber que las satisfacciones y preocupaciones de las personas cambian con el tiempo. A lo largo de la vida personal y durante la vida laboral en donde somos productivos, nuestras preocupaciones y satisfacciones son muy distintas y van cambiando. Obviamente, dependiendo de los ingresos y disponibilidad de dinero que tengamos. ¿Y qué quiere decir esto? Veamos. En la gráfica podemos observar que el eje X representa nuestra vida laboral, arrancando en 25 años y jubilándonos a los 60 años. Y en el eje Y podemos identificar el nivel de ingresos. Veamos entonces cómo entre más joven es la persona, lo que genera más satisfacción es tener una vida social activa, y es a eso a lo que le destina una gran cantidad de recursos y de tiempo.
De pronto, también les genera una satisfacción importante comenzar a apoyar a los padres para devolverles un poco de todo el esfuerzo que ellos han hecho para que logren ser unos profesionales exitosos. Y a medida que las personas van avanzando en la vida laboral, comienza a ser importante la familia. Y lo que mayor satisfacción les genera son los logros profesionales propios y los de los hijos. Pero aparecen también las preocupaciones, representadas en color rojo. Son preocupaciones, por ejemplo, dejar a los hijos sin ayuda financiera, tener una quiebra económica. Y en este momento aparece entonces algo de incertidumbre por las políticas de jubilación, acentuada cuando los ingresos son más bajos. Y en la medida en que las personas continúan avanzando en su carrera profesional, vemos que de pronto la estabilidad económica es lo más importante y lo que más satisfacción genera, razón por la cual las personas comienzan a preocuparse por tener nuevas alternativas de ingreso y no depender solamente de una, tener de pronto, de manera paralela, inversiones o algún tipo de colchón económica que les dé una estabilidad. Y veamos cómo, al final de su carrera profesional, el tema de la unidad familiar y la salud será lo más importante para todos. Es por esto que es de vital importancia tu estabilidad financiera traducida en una cultura de ahorro. Finaliza aquí otro de los temas del marco de referencia de esta charla, planificación del ahorro, para profundizar en otro tema vital, y es lo que debes tener en cuenta para tu planeación financiera. En este momento te estarás preguntando, ¿qué debes hacer para tener una adecuada planeación financiera? Pues bien, para esto hay que tener en cuenta varios factores, no solamente ahorrar. Profundicemos entonces en cada uno de ellos. El primer aspecto que debes tener en cuenta es cuestionarte, ¿cómo estás administrando tus finanzas personales? ¿Y sabes por qué? Porque es increíble, pero las personas realmente no tienen un control de sus gastos. Y lo que simplemente hacen es mirar que la plata les alcance para lo que necesitan, poder ahorrar un poco y no endeudarse. Pero también existen otro tipo de personas que simplemente viven al debe, viven endeudándose cada vez más con deudas de corto plazo sin tener en cuenta las tasas de interés y sin ser conscientes de las brechas tan grandes que están generando. Entonces, lo más importante es el tema del ahorro a largo plazo. ¿Qué quiere decir? Que si las personas no comienzan a ahorrar apenas dan inicio a su vida laboral y no crean una cultura de ahorro a los 25 años, sino a los 35 o a los 40, es claro que para ese momento ya llevarán una brecha de muchos años, en donde no han ahorrado y con seguridad sí se han endeudado. Entonces, en este momento, darse cuenta del error y comenzar a cerrar esas brechas para poder cumplir las metas y los planes va a ser cada vez más difícil. Analicemos ahora la construcción de esta gráfica. Puedes ver ahora que el tema de la administración de las finanzas personales es supremamente importante y es el pilar de la planeación financiera. Desafortunadamente, muchas personas no le prestan atención. Sin embargo, quiero hacer la salvedad que a medida en que vamos adquiriendo mayores ingresos, la capacidad de endeudamiento es cada vez más alta. Y de por sí, esto no es malo. El endeudamiento es muy importante para el crecimiento patrimonial de las personas y las familias. Lo importante es que las personas sean conscientes y planifiquen dentro de su flujo de ingresos cómo van a pagar las deudas y sobre todo tener muy claro el tema de las tasas de interés a las cuales se están endeudando. Por eso es importante tener hábitos para evitar una quiebra financiera. Recuerda lo que mencioné hace un momento. En la medida en que las personas no tengan una conciencia de ahorro y control de gastos y simplemente se endeudan sin tener claridad de cuánto vale adquirir una deuda, pensando que el ingreso siempre va a estar ahí, claramente se vuelve una bola de nieve que genera un camino hacia la destrucción personal y financiera. Observemos el punto más alto de esta escalera de los factores que se deben tener en cuenta para la planeación financiera y encontramos los perfiles de riesgo. ¿Qué significa esto? Pues bien, en la medida en la que las personas van adquiriendo una reserva con el ahorro, tienen que saber exactamente cuánto riesgo están dispuestas a asumir. Dependiendo de qué tan joven es o qué tan avanzada está dentro de su carrera profesional, obviamente el perfil de riesgo va a ser más alto o más bajo. ¿Y cómo se evidencia este tema? Pues bien, una persona joven, entre 25 a 30 años, que está arrancando su carrera profesional, claramente debe tener un perfil de riesgo mucho más agresivo en su ahorro y en sus inversiones, porque aún tiene 30 años para generar ingresos y ahorros.
permitiéndole asumir riesgos mucho más altos. En cambio, la persona que se está acercando a su edad de jubilación y tiene 55 años, no es recomendable que tenga un perfil de riesgo muy alto, porque no tiene tiempo suficiente para compensar cualquier movimiento adverso del mercado. Para cerrar este mensaje, es importante tener en cuenta que dependiendo de la edad, el perfil de riesgo es diferente. Terminamos aquí este tema que hace parte del marco de referencia, para profundizar en otro de gran importancia y que comienza con esta pregunta. ¿Quieres administrar correctamente tus finanzas, pero no tienes el plan para ejecutarlo? Veamos. Comencemos este segmento haciendo la siguiente pregunta. ¿Quieres administrar correctamente tus finanzas, pero no tienes un plan para ejecutar este propósito? En una encuesta realizada por el Banco de la República y el periódico La República sobre qué tanto las personas piensan en su ahorro y se preocupan por ahorrar o por cotizar para su pensión, se evidenció que el 92% de los colombianos creen que se debe planear para lograr ese objetivo, pero realmente no toman medidas para lograrlo. En la medida en que se van volviendo un poco más detalladas las preguntas de la encuesta, se evidencia una cascada decreciente. Las personas saben que deben tener una cultura de ahorro y un presupuesto, pero a la pregunta, ¿usted tiene un presupuesto y cree que es importante controlar sus gastos?, responden que sí. Pero en el día a día, con sus acciones, no contribuyen a una cultura de ahorro y de control de gastos. Y es aquí cuando las acciones se diferencian de las convicciones. Otra pregunta. ¿Cree que debe controlar sus gastos? Y la respuesta es sí. Pero, ¿qué hace para controlarlos? No mucho. ¿Qué hace para planificar su futuro? ¿Cuánto ahorra? No mucho. Saben que es un tema de gran importancia, pero comienzan a hacer algo ya cuando es demasiado tarde. Bueno, y aquí es importante resaltar que se debe crear conciencia del ahorro, porque las personas lo ven tan lejano que simplemente esperan hasta muy tarde. ¿Y esto en qué se traduce? Que tan solo el 15% de estos encuestados tiene finanzas saludables. ¿Y qué son finanzas saludables? Tener control de gastos, ahorro a largo plazo, conocer el perfil de riesgo y mantener niveles de endeudamiento adecuados. Preguntas para cerrar que con seguridad te ayudan a reflexionar sobre las acciones concretas que debes implementar para avanzar en la administración correcta de tus finanzas. Vamos a ver ahora otro tema fundamental dentro del marco de referencia y es lo que debes saber del sistema pensional. Veamos. Ahora quiero preguntarte si conoces cuáles son los regímenes que existen para pensionarse, cuáles son sus diferencias y cuál te conviene más a ti. Te invito a ver un pequeño video que explica de una manera didáctica este tema. Veamos. Oye, estás pensando en tu pensión, ¿cierto? Y seguramente has oído de las ventajas y desventajas del fondo público y los fondos privados. Y tendrás dudas y preguntas. Bueno, con este video te ayudaremos a resolverlas. Ángela y Julián aportan para su pensión. Ella, desde los 23 años, cotiza al régimen de prima media, donde la plata que ahorra va a un fondo común, es decir, de todos. En este régimen, con los aportes de los afiliados activos, se pagan las pensiones de los jubilados. Julián, por su lado, gana lo mismo que Ángela, pero aporta a un fondo de pensiones privado, donde cada afiliado tiene una cuenta individual, propia, que le genera intereses. Sí, al igual que una cuenta bancaria, Julián puede consultar sus saldos, recibir extractos y hacer un minucioso seguimiento por Internet, lo que le da la tranquilidad de que sus ahorros nunca se perderán. Después de 2014, las cosas cambiarán para Ángela, porque las mujeres cotizantes al fondo público deberán tener 57 años de edad para pensionarse y los hombres 62 años, además de haber cotizado al 2015 al menos 1.300 semanas o 26 años. El monto de la pensión de Ángela se liquidará con el promedio del dinero cotizado en los últimos 10 años, mientras que la mesada pensional de Julián, en el fondo privado, dependerá de lo que haya ahorrado durante su vida laboral. Y es importante resaltar que si él llega a fallecer,
Julián podrá heredarle los saldos de su cuenta a sus familiares. ¿No te parece buenísimo y justo? En cambio, en el caso de Ángela, si fallece y no cuenta con beneficiarios de ley, sus ahorros de toda su vida se irán al fondo común. La principal diferencia es que para lograr una pensión en un fondo privado, solo es necesario alcanzar un monto en los aportes, es decir, el capital ahorrado, mientras en el fondo público se necesitan semanas de cotización y edad. Ahora bien, si Ángela cumple 57 años y no ha logrado sumar las semanas necesarias para jubilarse, puede seguir cotizando para alcanzar las semanas de pensión, o puede optar por la indemnización sustitutiva. Para el caso de los hombres, en este régimen será igual, pero solo cuando cumplan 62 años. Ahora, si ocurre que Julián, a los 62 años, no ha acumulado el capital necesario para su pensión en el fondo privado, puede optar por aplicar a la garantía de pensión mínima, pero si no le resulta, puede obtener la devolución de todo su ahorro realizado. La pensión mínima se puede lograr en un fondo de pensiones privado con 1.150 semanas cotizadas, mientras que en el fondo público con 1.300. La diferencia es considerable, ¿no te parece? Ahora bien, el sistema pensional colombiano permite tanto a Ángela como a Julián cambiarse cada 5 años de régimen hasta que les falten 10 años para alcanzar la edad de pensión prevista en el régimen público. Así que si te faltan unos 11 años para pensionarte, acércate para hacerte un cálculo actuarial y podrás escoger la mejor opción para tu pensión. Es muy claro, ¿verdad? Cerramos con este tema el marco de referencia de la charla para entrar a conocer cómo es tu ciclo de vida financiero y cuáles son tus necesidades. Veamos. Muy bien, seguimos avanzando en nuestra charla de planificación del ahorro. Hemos finalizado con el marco de referencia y vamos a ver ahora el tercer tema, que es tu ciclo de vida financiero y tus necesidades. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo es tu ciclo de vida financiero dentro de tu construcción de capital y de patrimonio? Veamos. En la siguiente gráfica podemos observar en el eje Y la construcción de capital o patrimonio a lo largo de la vida y en el eje X la edad. Cuando comienzas tu carrera profesional, tu nivel de capital puede llegar a ser deficitario, debido a que estás en el momento en que de pronto se adquieren deudas para poder construir un patrimonio o también llevar un nivel de gastos importante. Entre los 30 y los 40 años llegas a una etapa de crecimiento, en la que normalmente los ingresos comienzan a crecer y existe la posibilidad de acumular y lograr el crecimiento de un capital. Entre los 40 y los 50 años entras en la etapa de madurez, en la que continúas en el proceso de acumulación de capital y crecimiento patrimonial, y tienes una mayor convicción y conciencia del ahorro de tu pensión para el retiro. Después de los 50 años y hasta la edad de pensión, tu enfoque es tener una estabilidad económica, buena salud y una calidad de vida cubierta. Y al final, cuando te acercas a los 60 años y está próxima la edad de jubilación, el tema de acumulación de capital y de crecimiento patrimonial comienza a decrecer. Tener claro tu ciclo de vida financiero, entonces, te permite comenzar a tiempo tu plan financiero. Y ahora vamos a conocer cómo cambian tus necesidades. Y teniendo claro tu ciclo de vida financiero, veamos ahora, ¿cuáles son tus necesidades dependiendo del ciclo de vida que acabamos de mencionar? Veamos en este gráfico que al iniciar el ciclo de vida financiero, el tema de créditos y financiación son muy importantes, porque como no tienes unos ingresos representativos y los recursos no están disponibles, es necesario adquirir créditos para satisfacer básicamente los gastos. Adicional, se necesita liquidez para el día a día y tal vez ahorrar con algo de rentabilidad, siendo la prioridad satisfacer las necesidades del gasto de corto plazo. Las necesidades previsionales no son una prioridad importante. Simplemente comienzas a pensar en cómo aportar y registrarte dentro de un sistema de pensiones, pero claramente no es lo más importante. El tema de liquidez de corto plazo ya no es tan representativo como si lo sigue siendo el tema de crédito para el crecimiento patrimonial. Entre los 30 y los 40 años, en la etapa de crecimiento, el tema previsional comienza a ser importante y aparece el tema de pensiones,
pensando en ¿qué pasa si te quedas sin trabajo? ¿Qué pasa si te quedas cesante? ¿Cómo vas a cubrir una emergencia de salud? ¿Cómo vas a satisfacer tus necesidades de seguridad familiar en términos de educación, bienes, etcétera? Y es aquí en donde comienzas a crear conciencia sobre este tema. En cuanto a las inversiones, en la etapa de crecimiento los ingresos son más altos. Entonces tu foco está en incrementar el capital y en el retorno esperado de tus inversiones. Nuevamente, el tema de construcción patrimonial vuelve a tomar relevancia. Ahora, en el ciclo de madurez, te concentras mucho más en las inversiones patrimoniales, tener inversiones con retornos estables y conocer cómo incrementar y cómo mantener este patrimonio. El tema previsional sigue siendo importante y el tema de créditos no es tan relevante en la etapa de madurez porque estás en una etapa de mayor estabilidad pensando en cómo hacer que tus retornos rindan cada vez más. Por último, en la etapa de retiro o pensión, lo más importante es tener una seguridad patrimonial, estabilidad económica y una jubilación estable. En términos de inversiones, es necesario cerrar esa brecha pensional y que el dinero alcance para pensionarse, teniendo tranquilidad y conciencia estable acerca del futuro. Las inversiones para incrementar el patrimonio y los inmuebles y las inversiones en finca raíz son supremamente relevantes y sobre todo evitar tener inconvenientes de monitoreo de las inversiones. Es decir, deben ser de fácil seguimiento porque las inversiones en activos financieros requieren de una gestión de análisis y seguimiento para poderlas administrar de forma eficiente. Y esto requiere de mucho tiempo y conocimiento. Excelente avance. Dentro del cuarto tema de esta charla, en donde vamos a conocer los beneficios de comenzar a ahorrar temprano, es bueno que tengas claridad sobre cómo participa Colfondos en este proceso. Vamos. Tu ciclo de vida financiero es claro y tus necesidades también. Ahora te podrás preguntar, ¿cómo participa Colfondos en este proceso de educación financiera, formación y asesoría? Pues bien, en Colfondos estamos enfocados en una asesoría integral partiendo de tu perfil de riesgo y también de unos objetivos claros. Por ejemplo, si hoy una persona se gana 100 pesos, cuando se pensiona a los 65 años, quiere vivir como si se ganara el equivalente a esos mismos 100 pesos. Si ese es su objetivo, tener un ingreso disponible de 100 pesos cuando tenga 65 años, ¿qué debe hacer? Algo muy importante son los objetivos de gasto, porque va a tener que obtener los recursos de esos gastos con sus ingresos. ¿Y de dónde vienen los ingresos cuando deje de recibir salarios y esté pensionado? Los ingresos vienen del capital ahorrado y sus rendimientos. Es por esta razón que es importante fijarse los objetivos muy claros a largo plazo, porque en la medida en que sea claro para esa persona cuánto dinero va a querer gastar en un futuro, en el equivalente en pesos de hoy, pues va a saber exactamente cuánto dinero va a necesitar. Una vez establece la meta de cuánto va a ser el capital que va a necesitar para vivir, entonces sabrá exactamente cuánto tiene que ahorrar y cuánto le tienen que rendir esos recursos para llegar a dicha meta. Aquí es donde el riesgo entra a jugar un papel muy importante. Entre más crecimiento y mejor calidad de vida quiera esa persona, va a tener que ahorrar más y asumir un mayor riesgo. Y aquí hay algo clave, y es que en la medida en que la persona sea más joven y tenga conciencia de iniciar el ahorro y planear desde más temprano su carrera profesional, claramente su esfuerzo va a ser menor en años posteriores. Dentro de la planeación financiera y la gestión patrimonial, hemos visto que juegan diferentes factores importantes, pero ¿existen otros factores que debemos tener en cuenta? Sí. Otro factor importante en la planeación financiera y la gestión patrimonial es la asesoría tributaria. A medida que se incrementan los ingresos, el tema de impuestos cobra mayor vigencia, requiriendo de una asesoría tributaria especializada. A través del grupo Scotiabank, realizamos asesoría para inversiones locales. Y en la medida en que la necesidad sea diversificar el portafolio, brindamos asesoría en inversiones internacionales. De igual manera, ofrecemos alternativas de inversión gestionadas y autogestionadas. ¿Qué significa eso? Tú puedes tener una conciencia y conocimiento avanzado e importante de las inversiones para autogestionar tus recursos y tomar las decisiones de inversión. O puedes delegar esas decisiones de inversión en expertos en el tema de mercados financieros como nosotros, para que las gestionemos con unos parámetros, unos objetivos y teniendo claros los perfiles de riesgo. ¿Y sabes qué es inversión con apalancamiento?
Básicamente es solicitar recursos prestados para invertirlos, con la esperanza de que la inversión entregue retornos positivos y por encima del valor prestado, de forma que se pueda pagar el préstamo y quedar con un remanente como ganancia. Colfondos puede asesorarte en todos estos temas y en los procesos de gestión patrimonial y de planeación financiera. Avancemos entonces para conocer los beneficios de comenzar a ahorrar temprano. Muy bien, ahora veamos el último tema de nuestra charla de la planificación del ahorro. Conozcamos los beneficios de comenzar a ahorrar temprano. Veamos. Hemos hablado de la importancia de ahorrar desde muy temprana edad. Pero ahora vamos a ver con cifras el por qué hemos sido tan insistentes en este tema. Veamos a través de un ejemplo la importancia de la planeación del ahorro. Un hombre de 65 años que recibe un salario mínimo y ahorra el 11,5% de su salario desde los 20 años, va a tener 684 millones de pesos. Si ahorra desde los 30 años, va a tener 268 y desde los 40 años, 97 millones de pesos. Observemos la inmensa diferencia en el ahorro con el paso de los años. En la medida en que se inicie más tarde el ahorro, la brecha se vuelve gigantesca. La diferencia entre ahorrar desde los 20 a los 30 años puede representar la mitad del dinero. Ahora veamos el caso de una persona que gana 1.500.000 pesos y ahorra el 11,5% de su salario desde los 20 años. Vemos que su saldo es de 1.700 millones de pesos. Pero si inicia desde los 30 o los 40 años, su ahorro disminuye notoriamente. Por eso, la importancia de ahorrar desde muy temprano, para que al momento de la jubilación se cuente con el mayor capital posible para lograr la seguridad y tranquilidad que pretendemos todos. ¿Y qué pasa si incrementamos ese ahorro del 11,5% al 20% del salario? Una persona que recibe un salario mínimo y ahorra el 20% de este salario desde los 20 años, incrementa a 1.200 millones de pesos sus ahorros cuando se va a pensionar. Acordémonos que cuando ahorramos el 11,5%, el capital era cercano a los 700 millones de pesos. Observa que la diferencia de incrementar un 8,5% el ahorro puede incrementar el dinero de una manera exponencial. De igual forma, se diferencia el ahorro del 11,5% al 20% desde los 30 o desde los 40 años. Veamos el mismo ejemplo, pero ya no con un salario mínimo, sino con una persona que gana 1.500.000 pesos y ahorra el 20%. Si inicia su ahorro desde los 20 años, puede llegar a niveles de casi 3.000 millones de pesos versus 1.600 millones de pesos si ahorra el 11,5%. Entonces, ¿cuál es el mensaje más importante que queremos transmitir? Pues que en la medida en que ahorremos lo que más podamos desde temprana edad, las diferencias son exponenciales. Lo interesante de la oferta de Colfondos es que si las personas invierten, por ejemplo, en una fiducia, que es un fondo de renta fija, el retorno esperado nunca va a ser tan alto como el de un portafolio diversificado que tiene acciones locales, acciones internacionales, renta fija local, renta fija internacional, fondos de capital privado e inmuebles, en donde los riesgos son diversificados dependiendo del perfil de cada persona. Por eso es importante conocer, entender y sobre todo dejarse asesorar. Para finalizar, haremos un resumen de lo que hemos venido hablando a lo largo de toda la charla. El camino hacia la riqueza depende fundamentalmente del trabajo y del ahorro, y con el ahorro se establece una reserva para el futuro. El ahorro es la base para la construcción y el crecimiento del capital, que permite tener tranquilidad ante posibles emergencias. Para tener un plan de ahorro, lo mínimo que se debe establecer es el monto mensual de aportes al ahorro y ser constante. Perseverar sin depender de las condiciones o de los gastos, teniendo unos objetivos y unas metas claras de corto y de largo plazo. Recuerda, lo más importante es ahorrar. Y si no has comenzado a hacerlo, ahora es un buen momento. Muchas gracias.